Colombia plata. necesita un presidente minero, Sí. que es Juan Daniel Oviedo. Y los empresarios van a decir, ya tener la plata guardada no es rentable. La principal traba para el gas y para el petróleo es el Estado. Colombia, en las cifras del DANE, da 72, 73 toneladas de oro anual. Y es triste porque todavía la información Es precario. en el sector minero no se le da ese valor. El número de personas dedicadas a la minería del oro se va a quintuplicar porque el oro sigue subiendo, o sea, eso es imparable. En Chocó los jóvenes no declaran su trabajo porque con lo que trabajan un fin de semana en una mina ilegal ya se ganan lo del mes. Que la plata de las regalías sea para resolver el problema de pobreza de ese país, el del hambre. Pues si 9 de cada 10 hogares cocinan con gas, pues necesitamos sacar gas a la lata de la mejor forma posible, con el impacto ambiental mínimo y con el impacto social maximizado. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén oyendo o viendo este podcast, el 4º capítulo de la 2ª temporada de Brújula para un Mundo Minero, el único podcast del sector minero que además no me canso de decir porque además las métricas nos siguen mejorando en Ecuador. Silverio, los reportes siguen siendo, somos importantes en Ecuador. Entonces queremos agradecer a la gente en Ecuador que nos oye. Y bueno, esta vez tenemos un invitado al que yo le tengo un cariño enorme porque he podido trabajar con él desde antes de que se metieran las afugias de la política y siempre ha sido como muy, muy generoso conmigo. Y pues que de todas maneras, aunque está en la política, no deja de hacer las cuentas, que es Juan Daniel Oviedo. Y eso, muy bien, Jaime, muy contento de estar acá contigo y con Silverio en este nuevo año. Sí, en este nuevo año. Y es buenísimo tenerlo aquí y bueno, Silverio. Bueno, no habíamos todavía dándose el feliz año. Exacto. Entonces, feliz año para todos. Espero que los haya recibido muy bien. Este año tiene unas características muy particulares, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional. En unos días se posesiona ya el presidente Trump, el 20 de enero, y adicionalmente Venezuela también es otro factor que vamos a ver si... ¿Quién se posesiona? ¿Quién se posesiona? Vamos a ver quién se posesiona. Digámoslo, sí. Por ahí arranquemos. No solamente ni desde el punto de vista global y todo, y de las guerras y tal, eso es muy importante, pero, por ejemplo, desde el punto de vista energético y minero, en el caso de Estados Unidos va a ser, digámoslo, brutal, porque aquí el doctor Oviedo tiene unas ideas muy claras sobre todo el tema específicamente de la fractura, para no llamarlo de entrada fracking, pero tiene eso, y Estados Unidos es un gran protagonista en el fracking, ¿se entiende? Y ya el presidente Trump ha dicho, olvídense de la ideología que vamos a producir petróleo. Eso va a significar, por ejemplo, una disminución en el precio, digamos, del petróleo, se calcula. Supuesto. Y por el otro lado, Venezuela, pues es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, súper explotadas. Venezuela llegó a producir 4 millones de barriles y hoy está produciendo algo similar a Colombia, que son 800,000 barriles, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser, digamos, lo importante. Optimista, pesimista, realista, son cosas que digamos, lo vamos a mirar en un sector como este, que es el sector minero, importante para la economía colombiana, un sector que pues en términos de PIB no es nada trascendental, pero el volumen de recursos y su trazabilidad, digamos, en la economía es bien importante, ¿no? Oye, sí, es importante. Y el desarrollo regional, buena parte está montado en la agricultura y en el sector minero energético, ¿cierto? Totalmente. Entonces, creo que el invitado, sí, es... Entonces... ¿Hay que ser optimistas? Yo creo que toca. Es decir, el camino es ser optimista. Bueno, usted es un optimista estructural. Tuvimos un 2024 y un 2023 que verdaderamente nos permitieron con evidencia confirmar que la economía tocó fondo.
Sí. Entonces, aquí vamos a empezar a ver un rebote de las cifras, de los números, sobre todo vamos a seguir viendo esa tendencia contraccionista de la inflación. A su paso, las tasas de interés se van a ajustar y los empresarios van a decir, ya tener la plata guardada no es rentable. Sí. En 2023 y en 2024, por las tasas de interés, el mejor negocio era poner cualquier excedente de liquidez en un CDT. Sí. Pero ahora los empresarios ya no van a encontrar esa rentabilidad real en la renta fija y por consiguiente van a empezar a asumir riesgos. Por eso es que necesitamos ser optimistas, porque necesitamos también que el hallazgo que se confirmó y todas las buenas noticias del aprovisionamiento de gas natural para 2029, que ese 2029 ojalá sea 2028, Sí. ¿sí? Que podamos definir toda la infraestructura de autorizaciones legales y autorizaciones ambientales y la inversión de recursos para que Colombia pueda volver a tener gas en el año 2029, porque nos enfrentamos a estar importando cada vez más gas costoso. Todos comemos con el gas, 9 de cada 10 hogares cocinan sus alimentos con gas en Colombia y por consiguiente necesitamos que el optimismo le permita a los empresarios asumir riesgos. No lo podemos negar, de la incertidumbre del entorno político, podamos ponernos con las cuentas a hacer unos escenarios que nos permitan avanzar y preparar al país para un mejor futuro. Bueno, ¿cómo es que se dice un optimista es un pesimista es un optimista esperanzado? Bien informado, bien ¿no? informado. Decía, bien no, informado. esa me parece la Sí, frase sí. más antipática. No es antipática y yo creo, digámosle eso, porque en el caso particular del gas, lo que acaba de decir el doctor Oviedo, si fuera hace 3 años, yo se lo valgo, ¿sí? Pero es que en este momento Colombia siempre ha importado gas, pero ha importado gas para efectos del tema de abastecimiento y sobre energético. todo para las digamos, termos, sí, para las termos. termos cuando estamos Sí. en el Niño muy Pero muy para fuerte. ni la industria ni el consumo masivo ha habido importación de gas. Y ahora ya comienza, digamos, la importación. Eso es la tremendo. importación de gas. Eso es tremendo. Con un efecto. Va a ser el 4% en este momento, pero para el año 27 podremos estar en el 30 al 35%. En efecto, a unos precios mucho más costosos. Entonces, y se supone que todos estos yacimientos que no se nacieron ahora, vienen de atrás. Lo que pasa es que, digámoslo, pues esos son procesos, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo por el... No, pero porque el gas, petróleo y digámoslo, gas. sí, en el petróleo y gas, pero si Es uno... que la principal, algo, Silverio, muy importante, la principal traba para el gas y para el petróleo no es ni siquiera la geología, es el Estado. El ¿sí? Estado. Las trabas, los problemas de licencias ambientales, la ideología del sector ese es energético. quizá el más importante en esta coyuntura, digámoslo, es ese que afecta también al sector minero, o sea, al sector minero como lo conocemos tradicionalmente, porque en el DANE minas y canteras incluye a todo, pero es claramente la definición de minería es una cosa distinta al sector, digámoslo, energético. Digamos, volvamos a la minería. A la minería, creo que concentrémonos en la minería es clave. y, digamos, entiendo que es importante, que son primos hermanos el petróleo y el gas y que la circunstancia de lo del gas es cercano, pero volvamos al asunto minero, ¿no? Sí. Nosotros nos encontramos con una gran oportunidad, digamos, en materia de minerales estratégicos del cobre, que todavía no hemos avanzado. Tenemos una gran oportunidad con el crecimiento del precio del oro y tenemos, digamos, todavía un recorrido grande con carbón. Sí. Sin mencionar que hay una contracción grande en materiales para la construcción legal debido a la caída de la infraestructura. Entonces también ahí hay otra oportunidad grande Sí. para avanzar, ¿no? Pero ¿cómo ve usted ese tema específicamente? Siempre hemos tenido los que de una u otra manera hemos estado metidos, así sea, no en la minería, sino en estudiar, digámoslo, la minería. Siempre vemos un problema de información. Y yo concretamente, usted como director del DANE, exdirector del DANE, uno mira que Colombia, por ejemplo, ve uno las cifras del comercio, de las exportaciones de oro, por ejemplo, y uno encuentra que Colombia, en las cifras del DANE, da 73 toneladas de oro anual, 3.400 millones de dólares en el año 2023. Y cuando uno mira la producción, son 55, ¿sí? ¿Qué está pasando, digámoslo, en ese tema que yo creo que es muy sensible
¿sí? Yo creo que en el tema de minería del oro hay que tener en cuenta que aquí también hay una fuente de financiación de las estructuras criminales del país, ¿sí? Y existen las formas para que ese oro entre y sea comprado por el Banco de la República, ¿sí? Entonces, las cifras de producción legal con las cifras, llamémoslas transaccionales, Sí. que se registran en el Banco de la República, pues tienen una divergencia por ese componente de las economías ilegales. Por eso cuando yo estaba en el DANE insistí muchísimo en el gobierno del presidente Iván Duque que hiciéramos un censo minero. Colombia Sí, no necesita se tener hizo. un censo minero. ¿O sí se hizo? Y es triste porque todavía la información Es en precario, el sector minero no se le da ese valor tan Sí. importante. que es ¿sí? fundamental. El sector minero está acostumbrado a valorar la sísmica, a valorar todos estos estudios complejos de prospectiva, pero la contabilización de lo que está, llamémoslo, en boca de pozo, ¿sí? A nivel de la superficie, es muy importante, sobre todo que vamos a estar cerca del próximo año, en 2026, de cumplir 10 años del acuerdo de paz. Y en esos 10 años, las estructuras ilegales se fueron a financiar con actividades que están más cerca de la legalidad, como es la minería de oro, que puede ser calificada como una Porque ahí se minería aprovechan formal. que como es tan difícil hacer minería formal por la cantidad de requisitos, entonces Exacto. a los informales les toca acudir a todo, al crédito, a los insumos, a los procesos a través de bandas criminales que controlan la cadena. Exactamente. Entonces ahí tenemos esa divergencia en donde si el país, que es una de las apuestas que debemos dar rápidamente y tenemos que llegar y recibir un país con vocación minero-energética como Sí. es Colombia en 2026, haciendo el censo minero y saber qué hay. ¿Qué es la minería informal de carbón? ¿Qué tenemos en plata? ¿Qué tenemos en cobre? ¿Qué tenemos en wolframio? ¿Qué tenemos en níquel? Y poder saber efectivamente qué tenemos en la informalidad Sí. y cuáles van a ser los requisitos para que Porque eso además pueda se va a hacer de forma aumentar, porque formal. Sí. el precio del oro va a seguir subiendo. Y tristemente este la minería momento- legal es la que tiene impacto ambiental reducido, Sí. acotado Claro. y con un impacto social positivo maravilloso. Y va a aumentar la minería, digamos, el número de personas dedicadas a la minería del oro se va a quintuplicar porque el oro sigue subiendo. Entonces, y tenemos que aceptar eso, no podemos, o sea, eso es imparable. Y hay prospectiva, hay exploración Sí. prospectiva. Entonces, ¿cómo hacemos? Sabiendo que el oro va a seguir subiendo, Sí. va siendo, entre más alto el oro, más rentable es hacerlo así sea a pequeña escala. Entonces va a aumentar el número de personas dedicadas a la minería artesanal e informal, porque eso sí, digamos, Pero con sería- efectos perversos, además, pues, sobre el medio ambiente. dependiendo de cómo sobre lo haga la uno. parte, sí. dependiendo, Porque porque es que usted es puede más hacer minería a rentable. pequeña escala Sí, porque la informal minería, con un impacto la razonable. minería formal puede ser la que organice a Exacto. los Pero yo creo que tiene que haber artesanales un para que- marco institucional mucho más fuerte. ¿Sí me entiende? En Colombia, desafortunadamente, eso no existe. ¿Sí me entiende? Ese marco institucional. El sector minero es un sector que tiene una transversalidad muy grande. Uno coge ¿cuántos ministerios hay en Colombia? 16, 17. Bueno, cada 16, rato, 15, cada rato 16, montan uno. ¿Sí me entiende? 16. Quizá A hoy. solamente el de la igualdad, pero el resto, desde el Ministerio del Interior, que tiene que ver con los El de la permisos. igualdad sí tendría que ver sí. porque mucho de esa minería informal tiene que ver con grupos afro. Y Pero- usted tiene, por ejemplo, la manilla de Chocó. Sí, Veo que exactamente, usted claro. tiene a Chocó en el corazón. Sí. Pero- Entonces se imagina por supuesto. cómo es la minería Pero allá en Chocó. así como en Colombia hay una gran informalidad y en el campo el empleo es 85% informal, Sí. es más rentable hacer minería ilegal que legal. Sí, pues, O sea, ¿qué digámoslo, pasa en y yo Chocó? creo que ese es un punto súper fundamental. En Chocó los jóvenes no declaran su trabajo porque con lo que trabajan un fin de semana en una mina ilegal ya se Sí. ganan lo del mes. Sí, claro. y eso está bien. Entonces el DANE Pues, va a no, pedirle... A mí Es sí que me desde parece. que esté en la minería ilegal, no. Entonces lo que yo digo Pues es es que- hay que generar una cosa institucional Claro. para meterlos Necesitamos al un- sistema. que se digámoslo así. formalice, pero sí, sí claro, está bien pero que un no es pelado que... se ponga un billete No, trabajando un fin de en la semana. ilegalidad en ninguna actividad, porque pues entonces Se podemos necesita- extender la ilegalidad a todo y decir, bueno, no, tranquilos que hay Colombia plata. necesita un presidente minero. Sí. ¿sí? Exacto. Que sepa claramente que aquí, por ejemplo, en la minería de carbón y de oro,
están los recursos equivalentes al peso de la educación pública dentro del PIB. Sí. ¿Sí? Entonces, que si hacemos minería de forma sostenible, con impacto social, vamos a tener más plata para poder fortalecer la educación. Colombia necesita un presidente minero, así se va a llamar este capítulo de este Bueno, podcast. pensémoslo, hagámoslo. no, vamos a hacer, o sea, un presidente que quiera la minería, Sí. no que sea minero. O sea, no que ¿Por sea, qué no va a no ser que sea minero? explote, Ay, no es que tenga cuando una uno mina. le pone que quiera, minero, que no. sea Pero, determinado ok, sí, o sea, frente a la minería. vamos a Sí. aceptarlo, pero con la aclaración, o sea, sí, que es un presidente que tenga propensión favorable a la minería. Exacto, Sí, sí. entonces, Sobre todo que sea sí. respetuoso de que tenemos unos páramos, unas reservas ambientales que son intocables, pero en lo Pero esa demás... salvedad no hay que hacerla, ¿no? No, hay que hacerla. O sea, yo sí creo que hay que ¿Pero por hacerla qué? porque es que, o sea, el presidente minero después, si fuera minero, tenía que declararse impedido para hacer cosas sobre la minería. O sea, entonces, presidente Ay, que quiera. no, poniendo Pero si este es un usted. país de leguleyos, Se puso hermano. exigético, Eso siente, ya entendamos le lo que así. puso- Pero estamos diciendo lo mismo, que quiera la minería, pero no que tenga una mina. Yo O sea, creo que necesitamos, listo, corrijo, Silverio, necesitamos un presidente que le guste No, la minería ya, y perdió un el presidente que le guste el agua con gas, que le guste el agua con gas. bueno, Que entonces, busquemos el agua, pero también busquemos el gas. Sí. El agua con gas. El agua institucionalmente, con gas. Está bueno. institucionalmente para llegar, digámoslo a eso, El agua, el gas. institucionalmente, ¿cuáles serían los ajustes que hay que hacer? O sea, si queremos tener una minería formal, legalizada, ¿sí? Incluyendo artesanal, incluyendo, digámoslo, la pequeña minería, Bueno, pero institucionalmente, ¿qué hacer? Yo creo que en ese punto, Silverio, hay que saber para qué vamos a hacer esa minería, ¿sí? Y el país ya no es el país de los 60s o los 70s que Sí. hacía minería a la topa tolondra, como decir, venga, Sí. saquemos ahí a ver qué hay y qué plata vamos a recoger. Hoy ya tenemos un país mucho más científico. La ciencia nos permite saber dónde podemos, Más sensible. la factibilidad, ya nos permite ser más puntuales en el impacto ambiental. Antes sabía que era como una mancha, entonces saqué Sí. a ver dónde encontramos y generábamos un impacto ambiental muy grande, pero la ciencia ha avanzado y nos permite establecer eso. Pero primero, lo que tenemos que saber es que debemos lograr un acuerdo nacional y es que vamos a hacer esa minería y vamos a sacar el gas y el petróleo para resolver el problema de pobreza del país. Sí. ¿Sí? Sí. porque Entonces es que- ya no son las regalías para hacer gimnasios al aire libre que se pudren porque no están hechos de buenos materiales resistentes al medio Y ambiente. porque no es la prioridad. O ciclorrutas de 60 centímetros de ancho que ve uno en unos municipios que Sí. cobran como ciclorrutas que hubieran hecho con estándares internacionales. ¿Sí? Sí. O no es para hacer patinódromos que le ponen el zoom de la foto para que se vea olímpico y en Ajá. realidad uno llega. El patinódromo de Monpós, que se hizo con regalías. Uno lo muestran en la foto como si fuera un patinódromo olímpico y yo que vivía en Monpós iba a patinar el ¿Usted vive en patinódromo Monpós? chiquito, ¿sí? Entonces necesitamos ¿Usted vive en Monpós? que la plata de las regalías sea para resolver el problema de pobreza de ese país, el del hambre. Sí. ¿Pero eso qué significa? Vamos a, en el caso hipotético. Hay que reformar el régimen de regalías. Sí, bueno, Sí. no solamente Una las regalías. contrarreforma, la última reforma. Porque yo creo que hay que ir más allá, porque las regalías es la consecuencia de, o sea, es el proceso, digámoslo, final. Eso. Entonces, Tú estás más adelantado que yo, Silverio. Y la segunda es, tenemos que entender que la consulta previa no es la misma en todos los casos. ¿Sí? Si seguimos pensando que la consulta previa, por ejemplo, para el gas, como para la energía fotovoltaica, O el oro. o para la energía, o para el oro, es la misma, es muy No. difícil. Sí. ¿sí? pero, Porque, por ejemplo, mire ese vacío legal. Sí. La Constitución del 91 dijo hay que hacer consulta previa con Para un todo. concepto en comunidades étnicas. Sí. Bueno, 1991. O sea que han pasado
35 años, Sí. ¿sí? En donde no se ha hecho la reglamentación en el Congreso de la República. Entonces uno dice, oiga, y yo, mire, yo he visto ministros del Interior, como Germán Vargas Lleras, como el ministro actual, que ya es repitente, ministro del Interior, ministros que han pasado por los congresos mineros y han dicho, me comprometo a presentar el proyecto de... Claro, pero es que quien toque la consulta previa en Colombia automáticamente se vuelve negrero, esclavista, explotador indígena, entonces que vuelve a la encomienda, que vuelve a la mitad. Entonces, ese prejuicio de buscar cómo acotamos la conversación de la consulta previa es como el prejuicio para flexibilizar la contratación agropecuaria del país. Nunca lo hemos logrado y necesitamos resolver la contratación agropecuaria. Hay que hacerlo. Y la consulta previa hay que definirla claramente, que dejen de ser ese estado dialogante del cual hablaba Álvaro Gómez Hurtado, que decía el estado dialogante permanente, o sea, que todo es diálogo, discutir y tal, como otros temas, la informalidad en Colombia. Todo el mundo pide formalizar todo. Todo el mundo pide una reforma tributaria estructural. Todo el mundo habla de la minería ilegal y se vuelven fetiches a través del tiempo y no pasa nada. En la consulta previa, digámoslo, hay que hacerlo. Porque nadie quiere asumir una responsabilidad en la política, Silverio y Jaime, y es que uno cuando llega a la política tiene que saber que uno se vuelve una caja de fusibles. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Y eso lo puede entender uno de muchas partes. Es que no es solo, varios fusibles que se van toteando. Lo de la consulta previa es un bollazo, ¿cierto? La consulta previa es un bollazo. Lo que pasa es que hoy en día siento yo que eso el sector minero lo ha venido resolviendo. Digamos, pero por ejemplo, Cerrejón se acaba de patear 200 consultas previas y las sacó adelante. Lo cual no quiere decir que eso sea ideal. Digamos, es costoso, excesivamente costoso, problemático. A mí me parece más problemático, si me dicen, la falta, digamos, de avance en los procesos de licenciamiento. Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no asuma la responsabilidad política de aprobar licencias a proyectos de interés nacional críticos, como el proyecto de Jericó, como el proyecto de Minesa, como el proyecto de cobre. Eso a mí me parece más grave, porque yo entiendo, lo de consulta previa nos podemos quedar en eso, y solamente hacerle consultas es un paso previo es un bollazo. A las licencias ambientales. Yo sí creo que es un bollazo, sí. pero no ha sido, digamos, de alguna manera, es un problema, de acuerdo. Lo que pasa es que hay algo más grande, es que archivaron la licencia ambiental de Jericó, de Quebradona, archivaron la licencia, no han resuelto lo de la licencia ambiental del proyecto Sotonorte, que además está en este momento en ese fallo, ahí, en ese revuelto con el Ministerio del Medio Ambiente. Y tenemos las reservas de cobre en el cinturón que va desde Antioquia, Córdoba y Chocó. Yo el año pasado estuve en Manizales con la empresa Collective Mining. Sí, con Collective Mining. Y estuve también en San Roque. Malote, claro, entonces usted ve ahí unos atrasos en tomar unas decisiones que ya no podemos seguir demorando. Eso. Tenemos además la reactivación de las operaciones de Prodeco, que el gobierno nacional ya acordó con Glencore terminar de cerrar, que a mí me parece un crimen haberla cerrado. ¿No? Y Glencore ya está haciendo el cierre de eso, que además el carbón para esa región es importante. Tenemos los proyectos de minerales raros en Bichada, donde el Fondo Autónomo de Japón invirtió recursos propios en los títulos de minerales raros en Bichada. O sea, necesitamos ponerle julepe a esta vaina. Pero hay que ponerle julepe ordenadamente. O sea, punto, eso claro. No puede discutir. Entonces, la licencia previa, ¿sí? La consulta previa, la licencia ambiental son cosas que hay que cumplir, que los cumplen en todas las partes. Sí, si uno va al mismo Ecuador, va a Chile, va lo que pasa es que eso no es lo que está frenando. Pero el problema no es el mecanismo, el problema es la otra parte, o sea, los que manejan o administran o tienen que ver con el mecanismo, ¿se entiende? En Ecuador, lo sabemos, el presidente Correa dijo un día,
no más de 120 días discutiendo un proyecto. Si no se discute, si la discusión llega a 120 días, si no se aprueba, va el proyecto. Sí, o sea, automáticamente, lo que pasa es que así. ahí viene la igual. afirmación de si le gusta la minería. Los 3 casos que yo le dije, el archivo de la licencia ambiental de Quebradona, el problema con del licenciamiento del proyecto Sotonorte y el cierre de las operaciones de Prodeco ocurrieron siendo presidente de la República, Duque, quien se manifestaba a favor de la minería. Entonces, con que le guste la minería no es suficiente. Bueno, entonces, hay que ser minero. No, bueno. Hay que ser prominero, prominero. No, porque prominero volvemos así. Sobre todo porque a eso hay que ponerle un propósito que no es una. Pero yo creo que aquí están fallando las instituciones del sector minero. Ese es el punto. Yo lo que creo es que lo que está fallando es que no logramos llevar al Congreso de la República una nueva conversación de cómo debe ser el régimen minero energético del país, ¿sí? Y estamos dejando que decisiones tan profundas como la transición energética las asuma un gobierno y no una agenda de Estado avalada, por ejemplo, por una ley. Agenda de Estado es mejor que un acuerdo nacional, porque acuerdos nacionales ya no les queda. Una ley de transición energética en Colombia, como lo hace la Comisión Europea, que define un cronograma y dice: vamos a sacar lo que tengamos en los próximos 15 años y nos preparamos con el gas y con las regalías, no solo para resolver pobreza, sino financiar. Yo considero que transición energética y minería son 2 cosas distintas, pero la minería va a servir a la transición energética. Hay una gran cantidad de minerales. Para la minería. Porque es el argumento sobre el cual usted puede explicar por qué, digamos, dentro de una ley de transición energética usted no cierra las operaciones de carbón. No, pero una posición nacional frente a lo que es la responsabilidad de Colombia. Dentro de esa ley de transición energética usted puede justificar el acelerar la producción de minerales, de minerales estratégicos y minerales raros. Sí. Porque el punto es hablar de transición energética. No se contradice el uno con lo otro. Claro, pero es que es lo mismo. La minería es fundamental en la transición energética, pero no es la transición energética. Sí, yo sí creo, honestamente, sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que, claro que es lo mismo, porque eso es lo que está haciendo Petro. Hablemoslo así en otros términos. La explotación de los recursos naturales, y específicamente en el caso minero, es un componente fundamental de la transición energética. Claro. ¿Sí? Entonces, pero requiere una legislación propia. Por ejemplo, cuando usted habla del Código Nacional Minero, tiene que meterse. Usted volvió a hablar de modificar ese código. Ese código hay que modificarlo. Hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque el último código que tenemos es desde el año 2002. Y entonces, estamos hablando de 23 años. Pero hay que actualizar, hay que modernizarlo. Hay que hacer ajustes, digamos así. Nadie va a cambiar. Vamos a Juan Daniel. Bueno, pero no, venga, termino con esto diciendo. En el año 2010, el gobierno presentó al Congreso de la República un código minero. Pero la Corte lo tumbó y dijo: le doy 2 años al gobierno para que presente un nuevo proyecto de ley. Han pasado 14 años y no lo han presentado. ¿No? Pero vamos a la idea, Juan Daniel, que a mí sí me parece que el error de Petro es decir que la transición energética es simplemente apagar unos gases y volverlo energía, y no entender que dentro del acuerdo de la transición energética debe caber también dentro de ese acuerdo las decisiones que se tomen sobre el carbón, las decisiones que se tomen sobre los nuevos proyectos mineros. Y esa es la ley de transición energética. Una ley de transición energética no puede ir sin esos acuerdos de por medio, porque el país... Por ejemplo, la Comisión Europea, por más transición energética y por más que les guste la energía eólica y fotovoltaica, minerales, se calentaron con carbón en el verano de la guerra. Sí, claro. Y era lo que había. La infraestructura para la transición sin el cobre. Por ejemplo, eso es Alemania, que había dicho acabamos el carbón en el año 2018. Y ahorita ya no hablar de transición energética dentro del mismo paquete. Esto no es semántico, es que yo sí creo que la minería
per se tiene unas condiciones desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de relaciones interinstitucionales, desde el punto de vista de proveedores, desde el punto de vista de uso de los recursos naturales, agua, todo eso, distinto al mismo tema de la transición energética. O sea, lo que yo estoy diciendo es que aquí tiene que haber una legislación minera. Pregunta de un país que hace frente a la transición energética. No, eso es otra cosa. La transición energética es que vamos a sustituir. Pero yo quisiera plantear un punto medio, Silverio, porque lo que dice Jaime tiene sentido en cuanto a que el presidente minero salga con una ley minera, la gente le va a decir, no, papi. No, bueno, pero tiene que hacerlo. No nos va a llevar a los años de tiene que haber un marco justificatorio. Hablemos de minería en el marco de la transición energética. No, que la minería necesitamos la minería como... ¿Por qué? Exacto. Ni siquiera los minerales de hoy, hermano. ¿Sí? Son los minerales del futuro. Son los que van a servir en la transición energética. ¿Sí? Que están, digámoslo... Sobre todo el cobre que tenemos. El cobre, el cobalto, una gran cantidad de litio. O sea, hay una gran cantidad de minerales. Pero usted va a decir que usted va a hablar de transición energética sin saber... Porque, si, por ejemplo, vuelvo, insisto, cogiendo un poco la línea de la agenda, ¿cómo le dijo usted? Agenda institucional, no, agenda de Estado. Una agenda de Estado, sí. El término que usted utilizó. La agenda de Estado en la transición energética es qué hace este Estado, el colombiano, frente a la transición energética, que es un asunto global. Colombia, digamos, por eso da pena que nosotros apaguemos el petróleo y apaguemos el carbón cuando esa no es nuestra responsabilidad. Entonces eso implica una agenda de Estado sobre la transición energética, implica responder sobre el mineral de cobre. Sí. ¿Por qué el mineral de cobre no se va a cerrar? Porque está en el marco de una visión de Estado de lo que es la transición energética. Sobre la producción de minerales para la transición energética. Porque si eso se queda inconexo, el país no va a entender para qué estamos haciendo esto. Y ahí sí le vamos a dar espacio a los ambientalistas. Mire, una agenda de Estado, si fuera una agenda de Estado, tiene que trascender los gobiernos. Sí. Y en esos términos, pues es una reforma constitucional. En donde una ley, pero el otro viene el otro y mete otra ley. De implementación de cosas. Aquí hay agenda de gobierno y agenda de Estado. Gobiernos anteriores de no haber dejado eso en una ley. Sí. Entonces el Ministerio de Minas y Energía... ¿Sí me entiende? Una ley la cambia cada vez que, digamos así como pasa con la salud, con la educación, con todo eso lo cambian en una ley. Aquí tiene que haber una agenda de Estado. Yo entiendo y acepto y considero que eso sea fundamental, pero es un tema claro de decir uno, aquí hay que hacer una cosa que trascienda la coyuntura, que trascienda el gobierno, y eso no puede ser sino una cosa desde el punto de vista de la carta, digámoslo, de la que rige todo lo que rige el manejo del Estado y el manejo de las relaciones con los ciudadanos, que es la Constitución. Claro, pero la Constitución política dice Colombia y el Estado colombiano es dueño de todo lo que haya debajo de sus puntos. ¿Cómo haría usted la agenda de Estado de transición energética, lo cual lanzó después de haber oído esta pelotera? Bueno, pues primero le pondría sensatez. Sí. Partamos del ejemplo de todos los países referentes en materia de transición energética. Siempre han querido hacerlo para tener soberanía energética. Ok. ¿Sí? Entonces, Europa está muy movida por la transición energética. No necesariamente, sí, obviamente, el fin último de reducir los gases de efecto invernadero, de mejorar las condiciones del planeta, pero también ha estado el tema de soberanía energética. Es decir, no queremos depender de Rusia para que se calienten y coman los pobres. Así claritico. Esa es la agenda europea. Sí. Entonces, como no queremos depender de Rusia, porque Rusia es casi un monopolio de provisión de gas para toda Europa, ¿sí? A pesar de los países de África del Norte y otros competidores de LNG, pues Europa dijo, vamos a poner eólica y fotovoltaica para que podamos calentar y darle cómo cocinar los alimentos a los pobres de nuestro... Primer punto de la agenda, soberanía energética. Entonces, segundo punto de la agenda de Estado. Entonces, en ese punto de soberanía energética hay que traducir eso a Colombia. Pues si 9 de cada 10 hogares cocinan con gas, pues necesitamos sacar gas a la lata. Sí. El que haya debajo del océano o de la plataforma continental colombiana tiene que sacarse de la mejor forma posible, con el impacto ambiental mínimo y con el impacto social maximizado. Sí. ¿Sí? Porque
va a demorarse mucho tiempo en que tengamos el billete en el bolsillo para darle a cada hogar pobre una estufa de vitrocerámica, que es la única tecnología competitiva para cocinar alimentos con electricidad. Eso cuesta un cojonal de plata, perdón la grosería. Sí. Entonces Colombia tiene que decir, transición energética requiere sacar gas. Sí. Punto. ¿Gas para qué? Entonces, por eso soberanía energética, hablemos de... Entonces, resolver el tema del agua. Porque es que nunca vamos a tener un país turístico en esas zonas hermosas donde todo el mundo dice que podemos traer a los turistas si les vamos a enfrentar a una disentería o a una enfermedad diarreica aguda porque no hay agua potable. ¿Sí? La gente le gusta la aventura, pero tampoco poner en riesgo su salud. ¿Sí? Entonces necesitamos resolver el déficit de agua. Es una aventura, potable. una disentería. El déficit de agua potable en la zona rural del país se puede resolver con el gas. Y por eso yo digo, país del agua con gas. No, perfecto. Yo le quiero interrumpir porque para mí no nos vaya a sacar de la agenda de Estado. No. Transición energética para mí es mucho más que el tema de los turistas y el tema de todo eso, que porque vamos a hacer transición energética para los turistas. No, aquí la transición energética es dejar los combustibles fósiles para tener nuevas fuentes de energía. Eso la define. Sí, claro, Silverio, pero eso tiene que suceder en Colombia. Estamos diciendo aquí. Dime, la altillanura. Sí. En 2014 dijimos, estaba el presidente Santos, entre 2014 y 2017 se aterrizó una agenda productiva de la altillanura. ¿Sí? Sí. La altillanura es clave para ser autónomos en maíz, de pronto para pensar si Colombia también cultiva café de robusta, que es el que se da en el plano, ¿sí? Y para producción de cereales. Sí. Pero la altillanura también es muy competitiva para llenar eso de celdas fotovoltaicas. Sí. La transición energética en Colombia tiene que decidir y tenemos que decidir como país si queremos que la altillanura sea paneles solares o agricultura. Es que yo vuelvo, insisto, no se puede hacer una agenda de Estado de transición energética. Mire, el discurso de la agenda de Estado lo hemos usado para mil cosas. No, lo que han hecho en el por acuerdo favor. nacional, agenda de Estado yo lo que digo es la agenda de Estado tiene que ser una cosa tocable, hermano. No una narrativa en donde se plantean, digamos, en Colombia no podemos hablar de transición energética si queremos que los marranos de ese país sean los únicos afortunados que comen todo importado. Sí, porque no somos autónomos en maíz. Pero hoy en día la carne más competitiva y la proteína más competitiva para los hogares pobres en Colombia es el cerdo. Sí. Entonces, no vamos a hacer el esfuerzo de que esa proteína sea mucho más competitiva siendo autosuficientes ahí en viene, maíz. Es que por eso es que yo sí creo que el coger la transición energética exclusivamente como si fuera una cosa de cambiar el gas por otro tipo de energía, eso no es tan simple, porque en el caso de Colombia tiene un significado diferente. Es que por eso la agenda de Estado de transición energética, que ya me encariñé con el concepto, sí, lo primero que debe definir es cuál es el rol de este Estado de Colombia en el marco de la transición energética. Entonces, vamos a enfocar eso, simplemente cambiar el gas no, porque hay una serie de factores más que tienen que ver con este país. Pero número uno. Primero es lo primero. Primero hay que hacer las condiciones básicas para la transición energética. Es que no hay una agenda de Estado. Entonces, por ejemplo, reconocer que como agenda de Estado usted tiene que seguir produciendo carbón. Sí. Parte de la agenda de Estado de la transición energética es que es el último país. No necesariamente. El Estado puede decir no se produce carbón. Y eso no es transición energética. Pues claro que es transición energética. Es la brutalidad cuando usted no tiene una agenda de Estado. Yo estoy de acuerdo. Para Colombia. Sí, pero si otros países quieren carbón. Sí, nosotros lo pero yo no estoy defendiendo esa posición. Yo lo que estoy diciendo es que la transición energética es claramente el concepto que hace sustitución de fuentes fósiles por, digámoslo, otras fuentes alternativas, ¿o no? Entonces, eso es la transición energética. A eso se tiene que llegar y todo el mundo, digámoslo, esté en eso. Ya cuando uno entra en la particularidad específica, ahí sí puede decir uno, mire, esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así y de tal manera. Vamos a suponer... Silverio, pero lo que quisiera yo expresar
y estoy seguro que lo podemos aterrizar, es que tenemos que lograr que las personas que nos ven y nos escuchan entiendan que no podemos seguir con el concepto de transición energética de que ahora todo es carro eléctrico y todo es solar y todo es eólico. No. La transición energética sucede en un país y es lo que tiene la minería. unas necesidades, hay unas condiciones, que tiene unos propósitos y que también tiene que educar a la gente para que ahorre el consumo de energía. Hoy, ¿por qué la gente de la costa también está sufriendo con la tarifa de electricidad? No solo porque la electricidad sea cara, sino que todos los incentivos a consumir que se generaron con la salida de la pandemia, por ejemplo, el día sin IVA, llevó a que muchos hogares en el Caribe accedieran al aire acondicionado, que no es ahorrador en consumo de electricidad. Es decir, esos aires acondicionados baratos que consumen un huevo de electricidad. Entonces la gente dijo, oh, bueno, si está barato, porque como es día sin IVA, está barato el aire acondicionado, compremos un aire acondicionado. No fueron conscientes de qué escala de consumo estaban comprando el electrodoméstico. Lo instalan, se acostumbran a vivir con el fresco del aire acondicionado y les llega la factura y tome. No, ¿sí? es que la vida Entonces también necesitamos que la transición energética sea cómo vamos a subsidiar electrodomésticos de bajo consumo en los hogares pobres y vulnerables que hoy en día no lo tienen. En vez de estarle subsidiando el carro eléctrico a la gente que tiene plata para comprarse un carro. Pero bueno, eso es una narrativa absolutamente distinta. O sea, ahí tiene unos componentes del rico y el pobre. Mejor dicho, el 2025 nos trajo una nueva versión de Jaime, mejor dicho. Sí, no, Jaime. Me acusa a mí de hacer evolución, pero... Bueno, vamos con la pregunta de Silverio. Vamos cerrando el capítulo, pero vamos, le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo con la mayor participación del Estado en la actividad minera? Por ejemplo, poniendo claramente, el gobierno está planteando la creación de una empresa de ecominerales. A mí me gusta. Por un lado, está planteando... ¿qué tal lo de Ecopetrol y la inteligencia artificial? El impuesto al carbón, ¿sí me entiende? O sea, digámoslo todo eso. ¿Usted está de acuerdo con que ocurra eso? Yo creo que en la minería la capacidad estatal se perdió hace mucho rato, ¿sí? Y hay gente muy pro haciendo minería bien, con ciencia y con conciencia social, es decir, haciendo minería con cabeza y con corazón, ¿sí? Porque los he conocido de primera mano. Son empresas que están súper comprometidas con altos estándares de responsabilidad social corporativa y por eso yo creo que aquí es dar el entorno de inversión para que la iniciativa privada esté. Tenemos un activo claro que es Ecopetrol, que ojalá lo podamos rescatar a partir de 2026, concentrarlo en su potencial estratégico que es el gas. Y sí, está bien. La transición energética del gas es, empecemos a ensayar la producción de hidrógeno verde, de biometano, de biogás, de todas esas cosas. Qué bueno que tengamos una gran empresa pública motivando la innovación para generar biometano y biogás, por ejemplo, con los residuos orgánicos, que es el gran problema que tenemos en las ciudades, ¿sí? Que enterramos todos los residuos orgánicos. Pero específicamente en la parte minera, dejando a un lado... En la parte minera no sí, creo que el Estado tenga que tener una empresa. Miren nomás lo que pasó con monómeros. No, y no solamente, todas las empresas mineras antes que había creado el Estado se han quebrado, pero además hay un tema de eficiencia administrativa, hay un tema de recursos de inversión. Induciendo y lo que pasa respuesta. es que Ecopetrol, pues, a pesar de todo lo que pasó tristemente el año pasado, pues tiene unos códigos de gobernanza y su exposición en bolsa a nivel internacional lo lleva a tener como un esqueleto que puede ser muy difícil de destrozar tan rápidamente como uno a veces lo ve que quiere ese gobierno. Entonces, hay hoy una empresa con una gobernanza clara, con un propósito que es rápidamente rescatable y es la priorización de la extracción de gas. ¿Sí? Y entonces Ecopetrol debería llamarse Gasopetrol.
¿Listo? Y vamos a sacar a través de todo el conocimiento adquirido y la capacidad institucional que tiene la empresa la mayor cantidad de gas de forma sostenible en el país. Pero en el minero en otros minerales. En el minero no. Y eso que dice el presidente Petro de poner a Ecopetrol a manejar la inteligencia artificial. Sí. Me parece que es difícil ponerse a hacer eso. Sí. Las grandes empresas petroleras también y de hidrocarburos tienen un target muy específico, ¿sí? Y zapatero a sus zapatos. El año pasado, este año uno ve las cifras de minería y la verdad son muy negativas. O sea, en términos del Producto Interno Bruto, ¿sí? Eso es una línea, una tendencia que va a seguir manteniéndose o va, digámoslo, la opción de cambiar. Lo que uno ve con los cierres más recientes de exportaciones, por ejemplo, de carbón y de ferroníquel, es que Colombia recibió más plata por carbón sacando menos carbón. Es decir, los precios internacionales están generando una ganancia muy importante. Entonces, tristemente, el presidente que dice que no, que hay que descarbonizar la economía, hoy, 2025, estamos amaneciendo no tan mal, gracias a que sacamos carbón un poco menos, pero con los precios internacionales recibimos una cantidad de plata muy importante. Sí. Lo mismo con el ferroníquel, lo mismo con el petróleo. Entonces aquí lo que hay que es tratar de ser sensatos y decirle al gobierno, hoy en día está demostrado que buena parte del balance fiscal de un país como Colombia está asociado con su actividad minero-energética. Entonces no juegue con candela, no juegue con el gas, porque va a empobrecer a la gente, porque le va a salir 2, 3 veces más caro. ¿O de dónde va a salir la plata para los subsidios del gas? Si no queremos que el consumidor final sienta que estamos importando un gas 3 o 4 veces más caro y que ojalá no suceda, pero que puede ser muy probable que a mediados de este año buena parte del gas con el que cocinamos y calentamos el agua para hacer el tinto por la mañana sea importado y salga más caro y no haya gobierno que aguante financiar esos subsidios para que no sintamos ese precio, o que empiece la disculpa de decir, bueno, pues entonces emitamos billetes para poder tirar esos subsidios y ahí sí empezamos a afectar estructuralmente la macroeconomía del país. Entonces hay que ser muy sensatos. Yo sé que es difícil porque el discurso hay que darle también el reconocimiento al presidente. Claro, es muy bonito hablar de la potencia mundial de vías, muy bonito hablar de que ahora todo es fotovoltaico y eólico, pero ¿y la comida? ¿Por qué se nos olvidó que 9 de cada 10 hogares en Colombia comen con gas? ¿Sí? Y eso los que tienen gas, porque los que consumen leña, los que cocinan con leña, también es una proporción altísima. No me acuerdo cuántos son los millones de personas. El restante, 1 de cada 10. La electricidad para cocinar alimentos es mínimo. Es casi consume, bueno, y hay una parte, no, creo que es como el 6 4 millones. Sí, la electricidad ya ha perdido la competitividad. Sí, pero tiene y con leña. Con leña es como el 6 o el 7%. Cuando tú redondeas las cifras, es casi 1 de cada 10. Entonces, ¿cómo es? Presidente, no juegue con candela. No, Con el gas no se juega. Con el gas no se juega. Y mejor tomemos agua con gas. Y agua mineral. Eso. Bueno, no, gracias por el espacio, Juan Daniel. Yo me quedo pendiente de lo de la agenda de Estado y queda pendiente el asunto. Porque hemos hablado de la visión minera, es una agenda de Estado. Que involucra a todas las instituciones. Ahí estamos anunciando una parte 2 de este episodio. Vamos a tener una segunda parte porque la conversación está muy buena. Porque es que si a usted le gusta, si usted cree en la transición energética, a usted le tiene que encantar la minería. No le tiene que gustar, le tiene que encantar. La minería bien hecha. Y cuando minería bien hecha. Bueno, pero es que esa aclaración. No, perdóneme, Jaime, esta aclaración es fundamental. No pedido. Pero si el 55 y el 60% del oro que sale en Colombia es ilegal. Sí. Pero ese es un descargo no pedido, además porque con el oro informal toca aceptar que va a aumentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a organizar claramente el modelo institucional. Tampoco, Jaime. ¿Sí? Va a haber un presidente que resuelva ese problema. Tengámosle fe, seamos optimistas. Claro, pero es que va a aumentar el número de personas dedicadas a eso, porque además me parece absolutamente legítimo que si un pelado en un fin de semana se hace una plata trabajando en minería. ¿Así sea ilegal?
No, pues digamos, sí. pero por ahora tampoco es que... No. En eso hay no transacción. ¿Sí? Era un poquito más flexible en eso. Pero bueno, eso lo dejamos para el otro capítulo. Vamos a hablar de minería de oro. Vamos a tener entonces nuevamente a Juan Daniel en esta segunda temporada. En un próximo episodio nos vamos a enfocar en la informalidad y cómo abordar la informalidad con responsabilidad. Porque yo no creo que haya contradicción. Me encanta ese tema. Sí, nos enfoquemos en esa conversación porque mineros informales de oro va a aumentar. Porque es lo que hay. Y también es importante que Colombia aprenda a gobernarse a partir de lo que hay. Sí. No solo de los sueños, sino si tenemos informalidad en la minería, ¿cómo la vamos a gestionar para que sea responsable? Poco a poco migre a la formalización. Y en medio de todo sea responsable. Exacto. Y mientras tanto, yo sí siento que la agenda, lo estoy diciendo por si Juan Daniel es presidente, que la coja la idea, que cuando sea presidente o si es presidente, que lo de la agenda estatal de la transición energética sea completa y no ese pedacito que es un folleto de europeo lo que nos tienen haciendo de transición energética, que es como un folleto como si se lo hubiera encontrado en el metro de París y dijeran vamos a poner celdas solares y eólico. Esa es la transición energética. No la inventamos nosotros, hermano. Entonces, pero lo que estamos aplicando es un folletico. Folletico no tiene en cuenta nada de lo que es un país de la COP16. Para mí eso sí era un folletico. Ay, ¿sí? Es que es muy fácil hablar de transición, de soberanía. Todo es muy bonito, pero hay que traducirlo al colombiano. La audiencia ya es testigo de lo que me toca sufrir con Silverio. Y ahora como a Daniel. Mire, yo digamos, lo cuestiono la COP en muchas cosas porque era una narrativa que finalmente anunciaron miles de millones de dólares para que eso se quedó, digámoslo, en el tintero, en buena parte por el discurso del presidente. Pero hay un tema muy importante que será la trazabilidad global de los minerales. O sea, de conocer todo lo que pasa en un mineral, yo creo que eso es fundamental hacia transición, hacia explotación, hacia acabar la... Eso siempre ha sido, Silverio, fundamental en la aplicación de los estándares de sostenibilidad, como por ejemplo en el caso de la palma africana. La trazabilidad es fundamental porque hoy en día los países que consumen palma de aceite, que es para casi todo, ¿sí? Porque está en todo, quieren tener la certeza de que están consumiendo aceite de palma que no viene de la destrucción de los bosques nativos de los países en los que estamos, que es una oportunidad muy grande que ha tenido Colombia. Por eso Colombia pasa con su palma africana en todos los estándares de sostenibilidad, porque aquí no estamos matando bosque para cultivar palma. Y eso significa que por eso no hay una alianza de Colombia con los países allá que producen. Bueno, pero ya nos fuimos, ya estamos en palma. Listo. Okay. Se acaba. Pero bueno, la palma sirve para hacer bien combustible. Claro, y energía, no la desconozca. Exactamente. La transición energética también tiene que ver con biocombustibles. Por ejemplo, en Brasil hay ciudades en las que se tanquea el carro completamente con gasolina de maíz o de caña. Bueno. Terminamos un cuarto capítulo de la segunda temporada, esta vez con Juan Daniel, que gracias, Juan. No, muy contento, muy chévere. De verdad, ese tema. ¿Cuándo arranca la campaña? Vemos el 1 de junio, cuando ya esté habilitado el proceso de recolección de firmas. ¿Sí? Primero, bueno, sí, era la pregunta que yo iba a hacer. Pero no quería. Bueno. Listo, gracias a todos y los esperamos para el próximo capítulo, Brújula para un Mundo Minero. Muchas gracias a todos y a Luis Infante, nuestro productor, y a Ensamble SEA por prestarnos los estudios. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.